¿Qué vinos guardar? ¿Cómo guardarlos? ¿Cuánto tiempo guardarlos? De todo eso te voy a estar hablando en este video. Soy Marisol de la Fuente, soy Sol Sommelier y vamos a compartir todos los secretos para saber elegir los vinos correctos y guardarlos por el tiempo adecuado. Y vamos a arrancar por lo más importante. ¿Qué vinos se pueden guardar y cuáles no? No todos los vinos van a evolucionar con el paso del tiempo. Yo sé que lo repito esto como una letanía, pero es la verdad. Todavía muchas personas creen que todos los vinos envejecen bien y todos los vinos evolucionan con el paso del tiempo. Y la realidad es que no. Hay vinos jóvenes que son para tomar este año, el año que viene, el siguiente, dependiendo su fecha de elaboración, pero que no tienen más potencial. Luego de ese tiempo empiezan a decaer. Esto significa que pierden sus aromas, que pierden sus sabores, no están pensados para la guarda. Ahora, ¿qué vinos sí están pensados para guardar? Son vinos en los cuales los enólogos pensaron en que esa composición en particular, que esa calidad y esas condiciones iban a permitir producir un vino que iba a estar que va a estar en su punto justo a los 5, a los 10, a los 15 años. Son vinos que desde la base tienen uvas especiales, los viñedos en general dan menor cantidad, mayor concentración, se hacen trabajos en el viñedo para lograr una mayor concentración en cada una de esas uvas. El proceso productivo ya está pensado para hacer estos vinos de evolución. Generalmente parte de estos vinos tiene contacto con madera. La madera va a aportar taninos, aromas, sabores y también el recipiente, como es poroso, va a respirar y va a permitir que este vino en contacto con el aire vaya evolucionando e integrando sus aromas. Ahora bien, ¿cómo identifico ese tipo de vinos? Bueno, tengo que decirte que no hay una regla específica. Lo que sí hay es algún indicador que te pueda ayudar y te voy a contar hoy. Cuando yo pienso en un vino reserva, estoy hablando de tintos, pienso en un vino que por lo menos tuvo una evolución de un año, una guarda o una evolución de un año. Si pienso en un gran reserva, tuvo por lo menos 2 años de guarda. Ahora, ojo, porque esto es lo que indica la regulación aquí en Argentina. Y de hecho se habla de guarda y no de madera. Sin embargo, lo lógico, lo habitual es que un porcentaje de ese vino pase por madera. ¿Por qué? Por esto que te decía antes. La madera le va a aportar elementos que le van a servir en su proceso de evolución. Entonces, en general, si vemos un vino que dice reserva o gran reserva en su etiqueta, no tiene que ver con que es mejor, sino que es un vino que está pensado para evolucionar con el paso del tiempo y llegar a su punto ideal de aquí a 15 años. ¿Cómo cuento esos años? Desde la añada que está en la etiqueta. Ese año me indica el año de la cosecha. Entonces, en estos vinos que son reserva o gran reserva, nos vamos a encontrar que es muy probable que tengan cierto potencial de evolución. ¿Cuánto? Bueno, esto es muy variable dependiendo las características y condiciones de cada vino. Pero te diría que como una regla muy general, y no me manden a matar por favor, pero como una regla muy general, un reserva suele tener un potencial de guarda de entre 5 o 6 años, mientras que un gran reserva un potencial de guarda de entre 10 y 15. ¿Pueden ser más? Sí, pueden ser más también. Pero esto es interesante, lo podés leer en la contraetiqueta, en la parte de atrás de la botella. Porque generalmente cuando vos pensás como enólogo, como bodega, en un vino que está pensado para evolucionar, seguir evolucionando dentro de la botella, en la contraetiqueta le vas a poner esto. Potencial de guarda, 5 años. Potencial de guarda, 10 años. Eso te va a indicar a vos, mirando el año de la cosecha, cuál es el punto, según el enólogo, en que este vino va a llegar a su momento justo. Pero ojo, porque yo acá en el video puse todos vinos tintos, de hecho tengo vinos blancos también de guarda y eso es lo que te quiero compartir. También hay vinos blancos que evolucionan, también hay vinos blancos que están pensados para evolucionar con el paso del tiempo. Y en el caso de los vinos blancos, reserva significa una crianza de por lo menos 6 meses y gran reserva una crianza de por lo menos un año. De nuevo, repito, estas indicaciones aplican a la Argentina. Reserva y gran reserva significan otra cosa en Rioja, España o en Chile. Por lo cual, siempre fíjate que la identificación o la descripción
tenga una descripción específica o cuál es la descripción específica dependiendo del país de origen. Entonces, volviendo, también hay vinos que pueden ser de guarda blancos. Aquí en la Argentina no somos grandes consumidores de vinos blancos de guarda, pero sí los hay, evolucionados, de gran calidad. Hay menos porque tenemos menos consumo, pero tenemos varios que han sido ganadores de varios premios internacionales por sus características. En general, nos va a pasar que esos vinos de guarda van a ser de uva Chardonnay, que es la uva que se lleva mejor en el contacto con la madera, donde la madera no pasa por encima de los aromas y sabores de la fruta. ¿Hay otros vinos blancos evolucionados? Sí, hay muchos otros, por ejemplo, vinos que son de semillón, por ejemplo, que es una uva que se sabe que tiene un buen potencial de evolución con el paso del tiempo. Ahora, de nuevo, vas a tener que leer la etiqueta para saber si ese blanco es un vino que tiene ese potencial de guarda o ese potencial de evolución. Entonces, hay vinos jóvenes, hay vinos reserva y vinos gran reserva en la Argentina. De estos que son reserva y gran reserva, dependiendo un montón de variables, vamos a saber que hay cierto potencial de guarda o de evolución. ¿Sí? A mí me gusta hablar de evolución. Tampoco digo que mejoran, porque no mejoran, en realidad cambian. Pierden sus aromas frutales, pierden esa parte más fresca y ganan en complejidad, pero no por eso son mejores, ¿sí? Son diferentes. Entonces, estos vinos reserva y gran reserva van a tener estos potenciales de guarda, y algo que es muy importante que tengas en consideración es que hay vinos de guarda también blancos. También reserva y gran reserva los hay aquí en la Argentina, menos en otras zonas vitivinícolas del mundo. Te vas a encontrar mucho más que aquí con vinos blancos evolucionados, ¿sí? Esto tiene que ver con condiciones de consumo y con cuestiones culturales de cada uno de los países. Así que ahora ya sabes, no todos los vinos se guardan, hay que leer bien la etiqueta, mirar el año de producción y a partir de allí empezar a hacer la matemática para ver en qué momento de su evolución se encuentra ese vino. Algo te mencionaba recién cuando te decía que hay distintos estilos de vinos que pueden evolucionar. Pero es muy importante que entiendas que en el proceso productivo, desde su inicio, hay variables que se tienen en consideración para hacer estos vinos con potencial de guarda. Por ejemplo, en un viñedo yo voy a tener menos plantas, van a estar más separadas. Cuando llega más o menos diciembre de este lado del mundo y la planta está haciendo su embero, es decir, cada una de las bayas se está transformando en la uva que finalmente se va a cosechar, se va a hacer lo que se llama el raleo, se van a cortar racimos y se van a dejar solo algunos con la idea de que haya mayor concentración. En el proceso productivo se va a trabajar también, así como se trabajó en el viñedo con mucha delicadeza y procesos manuales, se va a trabajar en selección manual, se va a mirar que todos los granos estén en su punto de maduración correcta, que no haya granos lastimados, que las uvas lleguen enteras, que no haya granos verdes o pasados. Se va a hacer ese proceso de selección natural, se va a hacer una selección de levaduras específicas para ese perfil de vino, se va a trabajar con las maceraciones, con la fermentación y con la maceración postfermentativa que corresponde, y se va a elegir una parte de ese vino para que vaya al contacto con madera. Generalmente se va a trabajar con madera nueva en algún porcentaje, cada vez menos, ¿no? En general hoy se está hablando de 10, 15, 20, 30% de ese vino va a ir a una madera nueva, mientras el resto de ese vino puede ir a barricas de maderas de segundo o tercer uso, o puede esperar en un tanque. Ese proceso lleva tiempo, ese proceso de evolución, dependiendo de las características que tenga ese vino, es el porcentaje que vas a mandar a madera de distintos usos o a maderas nuevas. También puedes usar fudres, también puedes usar toneles. Los vinos de tonelería como los de Weiner o los de López son un proceso productivo un poquito diferente porque los vinos reposan en estos grandes tanques de madera durante 10 años y allí en esos tanques de 5.000, 10.000, 15.000 o hasta 35.000 litros este vino va mutando y va desarrollando aromas y sabores que le van a dar mayor consistencia y mayor estructura para poder aguantar el paso del tiempo. Entonces, el proceso productivo para hacer un vino de estas características no es igual que para hacer un vino joven, fresco, estos vinos que nos gustan tanto para los días de calor, estos vinos más ligeros de consumo diario. Los procesos productivos también son distintos, entonces es importante
que leas las etiquetas, contraetiquetas o fichas técnicas para entender un poco más de esos lugares, de ese terroir, que acordate que es la altura, el clima, el trabajo en el viñedo, las uvas, los procesos que se hacen y todas las selecciones que hacen tanto en el viñedo como en la bodega. Todo eso es el concepto del terroir. Bueno, está bueno que entiendas también eso al momento de seleccionar y entender si querés guardar ese vino y querés esperarlo para ver cómo evoluciona. Y ya hablamos de cómo deben ser los vinos para guardar. La pregunta es, ¿dónde debemos guardarlos? Entonces, primero voy a hablar de las condiciones y después voy a hablar de las cavas o los lugares. Las condiciones son sin nada de luz. Si pensás en la cava de una bodega, si alguna vez fuiste a alguna, vas a ver que están bajo tierra, que además no hay luces, que generalmente es muy lúgubre, que las botellas no están vestidas, es decir, no tienen cápsulas, no tienen etiquetas. ¿Por qué? Porque la idea es que repose el vino ahí y sin cápsula el corcho pueda ya empezar a hacer un trabajo de respiración y de evolución en el vino. Te vas a encontrar con que no hace ni calor ni frío. Generalmente es una temperatura estable de 14-15 grados. No hay una humedad excesiva, no está seco, sino que se mantiene una humedad entre 70 y 80%. No hay vibraciones, no hay olores, ¿sí? Todas estas cuestiones son súper importantes para que el vino evolucione bien. Y además las botellas están acostadas. Hoy está un poco más discutido esto, pero se sabe que si la botella está acostada, el líquido está en contacto con el corcho. De esa manera el corcho no se va a resecar y al no resecarse y achicarse no va a entrar oxígeno, no va a entrar aire de más que me va a oxidar el vino y me lo va a arruinar. Ese es el motivo por el cual la botella va acostada. Porque en estos vinos que son de guarda se utilizan corchos naturales de alcornoque o corchos sustentables hechos con fibras de caña de azúcar, vegetales, que tienen la capacidad de dejar pasar aire a través del corcho, que es lo que permite que el vino pueda evolucionar dentro de la botella. Si volvemos a los vinos jóvenes que mencionaba antes en este video, fíjate que se usan tapas rosca o corchos sintéticos aquí en la Argentina, porque la tapa rosca se cree que es sinónimo de mala calidad, que no lo es, eso es para otro video, pero se utilizan ese tipo de cierres para que no pase oxígeno, porque no queremos oxidación de ninguna clase, queremos que el vino se mantenga igual que como sale de la bodega. Mientras que en estos vinos de evolución queremos que haya una mutación, que haya una evolución, que haya una transformación. Entonces por eso se usan tapones que permiten el paso del aire. Y por eso se sabe que la botella tiene que ir acostada para estar en contacto con el corcho, sobre todo si es natural, y que no se reseque y permita pasar aire de más. Entonces, oscuridad, temperatura controlada, ni mucho calor ni mucho frío, porque daña el vino. El exceso de frío nos puede cristalizar los ácidos, el exceso de calor nos puede volver licoroso el vino. Que no haya vibraciones o movimientos bruscos. De hecho, te invito a que lo busques. Hay lugares, hay bodegas donde en su cava tienen música, cantos gregorianos, música clásica, vibraciones que han estudiado que ayudan al proceso de evolución del vino. Ahora, sonidos o vibraciones o cosas que sean muy bruscas lo pueden dañar. Y además que no haya olores, así que la cava al lado de la cocina no va. ¿Por qué? Porque así como el corcho respira y el vino respira en su evolución, absorbería también todos esos aromas que hay en el lugar. Por lo cual no deben ser lugares donde se encuentren o pueda haber olores fuertes, porque también eso podría perjudicar el vino. Así que dicho todo esto y explicada todas estas condiciones, ahora te cuento cómo debería ser la cava. Si no tenés cava y estás arrancando y tenés un par de botellas, como siempre digo, podés tenerla donde tenés los zapatos, abajo de la cama si no tenés una losa radiante, en algún lugar fresco y oscuro, en alguna parte de tu casa. Está muy bien, pero en general lo que ocurre es que el fanático empieza a tener cada vez más cantidad de botellas y allí se vuelve un poco complejo el almacenamiento en buenas condiciones, sobre todo si son vinos de guarda, no si son los vinos de todos los días que pueden estar algunos días, algunas semanas, como están en el supermercado con la botella de pie, abajo de una lámpara, no pasa nada. Ahora, si lo vas a tener guardado por años porque esperás que evolucione,
tiene que estar en buenas condiciones. Entonces, si tu cava empieza a crecer, tenemos varias opciones. Entre las cavas eléctricas tenemos aquellas que son las del sistema Peltier, que son las que son solo para vino tinto, que no bajan más de 14 grados, que están muy bien, son las tradicionales cavas hogareñas. Lo que tiene ese tipo de cava como contra es que no tiene un ciclo de vida muy largo, a los 2-3 años el sistema en general empieza a fallar y si hace mucho calor en el lugar donde tenés puesta esa cava, le va a costar bastante enfriar. La ventaja es que es bastante accesible, hay de muchos tamaños que vienen desde 6 botellas, 32 y demás. Bueno, hay mucha variedad, por lo cual es muy fácil de acceder y de comprar este tipo de cavas. Después están las cavas profesionales, que son cavas que son más parecidas a heladeras porque cierran al vacío, tienen control de humedad, tienen condiciones específicas que te permiten tener todo tipo de vino. Generalmente pueden tener varias temperaturas. Yo tengo cavas con doble temperatura donde cada temperatura está separada, pero hay cavas que son completas, heladeras enteras y tienen 2 o 3 temperaturas dentro de la misma estructura, también las hay. Esas cavas tienen la ventaja de que tienen un mejor espacio y un mejor sistema para la conservación. Tienen la ventaja de que como cierran al vacío, mantienen mejor la temperatura, pero además también tienen un menor consumo porque funcionan como la heladera de tu casa, quedan cerradas y mantienen la temperatura. Tienen la desventaja tal vez de que si son muy grandes vas a tener un consumo permanente de electricidad, pero que va a estar controlado porque este cierre al vacío permite que la temperatura se mantenga bien. Después tenés la posibilidad de hacerte un cuarto con estantes o con muebles, también es otra opción. La ventaja de esto es que va a ser más económico que comprar cavas profesionales. La desventaja es que vas a tener que comprar el sistema de refrigeración y si sos muy profesional y los vinos que tenés ahí son muy costosos, también un sistema que controle la temperatura de ese lugar. Para mí también es muy importante que si es un cuarto, por ejemplo, sean muebles lo que utilices y no estantes a la pared. Habitualmente cuando comparto algunos videos muestro de estantes amurados que se vienen abajo por el peso, que se caen, que se rompen. Yo prefiero tener un mueble que sea más sólido dentro de ese cuarto y obviamente allí vas a poner el sistema de refrigeración, el sistema de control de humedad. La ventaja sería que podés tener mucha más capacidad. La desventaja es que el consumo, pensá que es un cuarto que no está 100% aislado, el consumo de ese aire, de ese equipamiento es constante. Es muy probable que gastes muchísima más electricidad que si tuvieras una cava profesional. Pero bueno, también tiene el pro de que puedes tener más productos, más vinos u otras bebidas en ese mismo espacio o armar tu propia sala de degustación. Lo importante acá es que entiendas los pros y los contras al momento de lanzarte a hacer la inversión si es que tenés una cantidad importante de vinos que querés conservar en buenas condiciones. Ten en cuenta que estas condiciones son importantes. Si vos apilás cajas de vino debajo de una escalera donde hay oscuridad, donde es fresco pero está lleno de humedad, sabé que es poco probable que eso evolucione en buenas condiciones. Si pones cajas en un cuarto oscuro donde la temperatura cambia en invierno y en verano conforme va cambiando las temperaturas en cada estación, es poco probable que esos vinos se conserven en buenas condiciones. Si tenés vinos y haces la inversión de vinos, sobre todo de alta gama, que querés que evolucionen para tomar dentro de algunos años, mi recomendación es que elijas algunos de los sistemas de cavas y si tenés la posibilidad económica, desde luego que te hagas un cuarto con el equipamiento correspondiente. ¿Cuánto tiempo guardar un vino? En realidad, todos estos vinos que están pensados para evolucionar se pueden tomar desde el mismo momento que salen de la bodega. Yo, por ejemplo, acá tengo 2003, 2010, 2011, tengo 2007 en la cava. Tengo vinos de distintas añadas e incluso más jóvenes, 2018, 20, 21, 22, que tienen potencial de guarda. Ahora, si yo me lo tomo hoy, va a estar buenísimo también. Tal vez esté un poco más fuerte, menos integrado, pero va a ser un riquísimo vino. Ahora, si sos paciente y es un vino con un potencial de guarda de 10 años, bueno, desde luego puedes guardarlo 10 años y abrirlo en ese momento para disfrutarlo y ver qué tal evolucionó. Ahora, no te quedes con las ganas de abrir esa botella si es lo que querés hacer, porque el vino va a estar buenísimo igual. Y si tenés la chance de tener varias botellas de un vino, también está bueno ir abriendo una periódicamente para ir viendo cómo va evolucionando. Ahora, no te prives de tomarlo
obviamente, si tienes la posibilidad y te gusta ver cómo evolucionan los vinos, guardalo en las condiciones correctas, pero pensá siempre que el vino está hecho para ser disfrutado y compartido. Y si quieres seguir aprendiendo del mundo del vino, te espero aquí en esta comunidad. Regístrate, siempre comparto nuevos videos exclusivos de YouTube y además sumate a mi comunidad en Instagram, en TikTok, escucha mi podcast donde hay otros contenidos completamente diferentes y además te invito a que seas parte de mis cursos. Tengo curso en vivo y también tengo cursos grabados on demand del mundo del vino y los maridajes. Así que encontrás todos los links debajo de este video y estate por acá, hace clic y regístrate porque todo el tiempo estoy compartiendo nuevos videos con detalles del apasionante mundo del vino.